No tiene por qué actuar. Volvemos al ejemplo. Mientras al policía no le digan, me están robando acá, el policía no tiene por qué actuar. Pero una vez que le avisan, asalto, violación, etcétera, lo que fuese, se supone que van en grupo para combatir, ¿cierto? Entonces, acá esto no está estimulado, esto está esperando que venga la partícula antigénica que le dé el aviso. Mientras esto no reciba, no reconoce ningún antígeno, no comienza nada. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es que reconoce? Vamos acá. Acá estamos viendo esta parte de abajo. Esta es la célula que acabamos de ver. ¿Recuerden? Esta es la célula y lo de abajo es lo que acabamos de ver. Solamente esta parte de acá. ¿No? Esto vendría a ser la célula, todo eso de acá, vendría a ser la célula que va a presentar el antígeno y esta es la célula que va a recepcionar el antígeno. Esta célula que va a presentar, ¿cómo actúa? Esa puede ser una célula pues, dendrítica. ¿Cómo va a actuar? El antígeno es una partícula grande. Entonces, ¿qué hace esta célula? Cual micrótomo para cortar, famonar, comienza a procesar gracias a los proteosomas y todo esto que era grande lo procesa en partículas pequeñas, en péptidos pequeños. Estos péptidos se transportan en el RES, sistema reticuloendotelial, y van a llegar a ser transportados a la membrana en este receptor y acá lo portan. Entonces, este amarillo está representando el esquema, la partícula antigénica que la van a presentar al linfocito receptor. Entonces estas células dendríticas están viajando, encontraron algo, le presentó. Ella recibe el mensaje, actúa, policía, vamos a rescatar, una cosa así. Mientras no le doy el mensaje, ella sigue viendo televisión, tranquila, descansada. Para que actúe necesita ese estímulo. Si no hay el estímulo, no actúa. Y eso es lo que sucede. Una vez que esto se coloca en el receptor, esta célula comienza a actuar. Hay una serie de cambios moleculares y la célula actúa si el linfocito T, citotoxicidad, linfocito B con anticuerpos, etc. Eso es secundario, lo que nos interesa es grabar ese concepto. ¿Cómo es la presentación de la partícula antigénica para estimular a la célula receptora y que se inicie la respuesta inmune? Muy bien, acá queda un esquema mejor. La parte superior representa en citoplasma rosado la célula presentadora del antígeno. Ya está. La parte inferior representa la célula con citoplasma celeste, la célula receptora del antígeno y que va a ser la célula efectora una vez que recibe el antígeno y se activa. Ya acá llegó el antígeno. Mientras no haya esto, esta célula sigue circulando, esta sigue llegando y no pasa nada. Una vez que lo presentan, se activa y funciona. Preguntas. El concepto debe tener. El resto de nomenclatura, que los citosoles, que CD4, que se debe, todas esas cosas son secundarias, pero el concepto debe tener lo que es así. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Bien? ¿Cómo son los receptores en las células B? Dijimos que los anticuerpos podían ser de dos formas. Unos anticuerpos secretados, que eran como las balitas de una pistola, de una ametralladora que van a eliminar al bicho, y otros que pueden servir de receptor. En este caso, la célula B tiene anticuerpos como receptores. Miren ustedes, esta es la célula B, la membrana, el citoplasma, receptor, inmunoglobulina, receptor, inmunoglobulina. Entrelazados, encadenados, y viene la partícula antigénica y se activa la célula. Entonces, recordemos, las inmunoglobulinas
no sola y únicamente van a ser para anticuerpos que van a ser secretados para eliminar el bicho, sino que también pueden ser anticuerpos que van a conformar la estructura del receptor celular. No es celular, es celular. Muy bien. ¿Preguntas desde acá? Seguimos. ¿Cómo es el tema en la NK? Natural killer, asesinas naturales, células NK. ¿Cómo es el tema? En estas células también hay receptores. Si miremos, por ejemplo, acá, tenemos los dos receptores de la célula. Esta es una célula normal, que tiene un receptor inhibidor en rojo, un receptor activador en verde. Están en equilibrio. ¿Qué pasa si aparecen más activadores y desplazan el inhibidor? Entonces, por ese mecanismo se activa. Entonces, este es un mecanismo de feedback, un mecanismo de compensación, un mecanismo de retroalimentación. Hay más para acá, el otro desaparece, entre comillas, este activador lo reemplaza y activa la célula. Diferente de la célula B y célula T, que veíamos que está en el aire y está esperando que venga. Estos no, estos están en equilibrio. Pero si hay más de uno, más del activador, desplaza el inhibidor y la célula se activa. Ese es otro tipo de mecanismo. Muy bien. Antes de entrar a la patología, preguntas. Hasta acá hemos hablado todo lo que es normal. ¿Preguntas? ¿Está claro? Bueno. Entonces, volvamos al ejemplo ficticio, la fantasía. ¿Han ido al estadio? Sí, ¿no es cierto? Imagínense un partido de fútbol de estadio lleno, 50.000 personas, y de resguardo hay 10 policías. Imagínense ustedes otro escenario, un partido de fútbol con 100 personas, que es público 100 personas, y de resguardo tenemos 1000 policías. Y otro escenario, imagínense ustedes un partido de fútbol donde hay el público y en lugar de policías soltaron a todos los del URI y hay pues 5.000 prófugos de la justicia que nos están culpando. Entonces tenemos 3 escenarios diferentes. En un escenario hay una exageración del resguardo. En el otro escenario hay una falencia, un déficit del resguardo. Y en el tercer escenario hay una inversión. Y tenemos acá las 3 formas de patología. ¿Qué pasa si mi respuesta inmune es excesiva para mi demanda? Voy a tener hipersensibilidad. Si mi respuesta es deficiente para la demanda, voy a tener inmunodeficiencia. Y si mi respuesta está al revés, en lugar de policías de resguardo tengo prófugos, voy a tener una autoinmunidad. En este caso hay mucha respuesta y eso ya es patológico. En este caso me falta respuesta y es patológico. Lo normal es que la respuesta esté equilibrada. Si me estimula, respondo. Si no me estimula, no, pero respondo bien. Acá hay demasiado estímulo, demasiada respuesta. Acá hay una respuesta pobre, una respuesta deficiente. Y acá hay una respuesta al revés. En lugar de destruir el bicho, me destruyo yo. Viene un bicho y en lugar de hacer anticuerpos, citotoxicidad para matarlo al bicho, mato células mías. Entonces, esta es otra alteración, otra patología. Entonces tenemos 3 formas de patología. Vamos a hacer una por una. Hipersensibilidad, la respuesta excesiva. Existen 4 tipos. Tipo 1, 2. Tipo 1 es la inmediata. Esta es respuesta de examen de cajón, ¿cierto? Por ejemplo, una pregunta de examen puede ser, pues,
Los linfocitos B maduran en el timo y la hipersensibilidad de tipo 3 es una hipersensibilidad inmediata. Las dos preguntas son falsas. ¿Está claro? Los linfocitos T, P, no maduran en el timo. Pero si yo digo maduran en el timo, falso. Si yo digo la 3 es hipersensibilidad inmediata, falso. Porque la única que es inmediata es la 3. Más o menos de ese tipo una pregunta. Entonces tengo de acá una hipersensibilidad tipo 1, que es la inmediata. Este es rápido, esto es inmediato, como se dice, como lo dice su nombre. Y acá hay una acción de histiocitos, de monocitos que han madurado y se han transformado en mastos. El mastocito segrega histamina. ¿Alguno de ustedes tiene alergia? ¿No está? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tienes alergia? Se te tapa la nariz, no puedes respirar. Hay un moco y eso no. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Qué hace el mastocito? El mastocito, en esta célula, tiene su receptor. Acá está el receptor. Mientras este receptor esté libre, no pasa nada. Pero ella está en contacto con lo que le produce alergia. La loción del enamorado, por ejemplo, le produce alergia. Entonces inmediatamente se activan sus mastocitos y comienzan a ¿qué? A segregar, a degranular. ¿Qué van a degranular? Histamina. ¿Y la histamina qué va a hacer? La histamina va a hacer vasodilatación. Se tapan la nariz porque se dilatan los vasos. Al dilatarse los vasos hay edema. Al haber edema se hincha la mucosa, se tapan los vasos y hay secreción mucosa. Esa es la razón por la que el que tiene esta patología estornuda, tiene moco, no puede respirar, tiene que respirar por la boca, etc. Porque tiene mastocitos, miles de mastocitos que están trabajando en ese momento. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Si está segregando histamina, ¿qué te da? Antihistamina. Fácil, ¿cierto? Por esa razón es que se usa antihistamina. ¿Está claro? Todos el resto no, nadie decía ni que se lo aprendan, decía que sean inmunólogos, pero lo que quiero que aprendan es el concepto. ¿Y qué vamos a ver en esta hipersensibilidad? Vamos a ver la degranulación del mastocito que va a ocasionar ¿qué cosa? Edema, congestión vascular. Va a haber eosinófilos, que es una célula que está relacionada mucho con la alergia. ¿Y cuáles son los ejemplos? Todas son las reacciones alérgicas, es la rinitis, el asma, urticaria. Ojo, existe una eventualidad que es grave y que puede pasar. ¿Cuál es el shock anafiláctico? ¿Qué cosa es el shock anafiláctico? ¿Cómo te refieres? Apasa. Lo que le pasa a Pasa en la nariz le puede pasar a cualquiera de nosotros si es alérgico en la laringe. Entonces, si la nariz se me tapa, yo respiro por la boca. Pero si la laringe se me tapa, ¿por dónde respiro? No hay forma de que pase algo. Entonces, esto puede ser fatal, esto puede matar. Un shock anafiláctico, como edema laringe puede matar. Y lo que hacen con estos pacientes a full, antihistamínicos, corticoides y muchas veces traqueostomía por debajo de la laringe. Entonces, esta es la condición, la eventualidad grave de esta patología, que usualmente no son graves. ¿Está claro? Y todo esto es, ¿por qué? Porque hay un exceso de hipersensibilidad, estamos hablando, un exceso de respuesta. Ella no tenía por qué exageradamente pues, tener tanta secreción de histamina. Está bien, comió su chanchito que le hizo daño por alergia o un olor o un polvillo o algo, pero exageradamente ha respondido. Por eso es hipersensibilidad, porque es una exageración.
Muy bien, entonces recordemos, hipersensibilidad 1, inmediata, y nos acordamos de APASA y la hipersensibilidad 1 ya no nos olvidamos. La hipersensibilidad 2, ¿qué cosa es la hipersensibilidad 2? Es la que tiene que ver con anticuerpos. La 1 era histamina, secreción, este no. Esto ya es respuesta cardíaca, que es por anticuerpos. Se unen anticuerpos circulantes con antígenos y se forman inmunoglobulina G y inmunoglobulina F. ¿Y en qué caso se ve esta exagerada producción? Se ve en, acuérdense ustedes, regla neumotécnica. Cada que vean la palabra hemolítico es hipersensibilidad. Vale decir, anemia hemolítica autoinmune, el paciente desarrolla anticuerpos contra sus glóbulos rojos, destruye sus glóbulos rojos, lisa los glóbulos rojos, hace anemia, hace hemólisis, se vuelve ictérico. Entonces es una anemia hemolítica autoinmune, se dice, porque este paciente elabora anticuerpos contra sí mismo. Otro, en reacción transfusional hemolítica. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que tiene grupo sanguíneo O, le transfundimos B, que vamos a ocasionar que los anticuerpos reaccionen con sus glóbulos rojos y licen sus glóbulos rojos y haga hemólisis. Otro caso, enfermedad hemolítica recién nacido. Mamá es negativo, papá positivo, bebé positivo. Entonces hay hemólisis. Entonces son circunstancias donde vamos a encontrar esta hipersensibilidad con anticuerpos. Regla neumotécnica, se acuerdan de la palabra hemolítica y la hipersensibilidad tipo 2. La 3. Acá es un poco más complejo. Ya no solamente anticuerpos, sino son complejos inmunes. Complejo, antígeno, anticuerpo, complemento, más complejo. Esto se depositan estos complejos inmunes, antígenos, anticuerpos, complementos en los vasos. Lo vamos a ver en los vasos sanguíneos, depósitos. Y estos depósitos hacen que esto se deposite. ¿Vamos a ver? Entonces hay un complemento antigado, vienen neutrófilos, ¿y qué sucede? Sucede lo siguiente. Tenemos un vaso normal, vaso sanguíneo normal, están las células plasmáticas, las células B se transforman en plasmáticas coagulando y esto de acá es el antígeno. Esta célula se activó. Al activarse, este antígeno anticuerpo complemento, este complejo, se fija en la pared del vaso. Al fijarse en la pared del vaso, esta célula activada comienza a segregar citoquinas y una serie de elementos. ¿Y qué trae consigo? Destrucción de la pared. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es esto. Esto era un vaso sanguíneo. Esto debería tener una luz en la sangre circula y acá debería haber una pared. Pero entonces está mejor. Entonces, en este tipo de complejos inmunes, sensibilidad 3, lo que existe es necrosis de los vasos sanguíneos. Y esto, ¿qué patologías vamos a ver? Vamos a verlo en enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son? Lupus eritematoso. Vamos a verlo en periodontitis nodosa, que son enfermedades que van a tener daño vascular. Vamos a verlo también en patología glomerular. ¿Qué cosa es el glomérulo? Es un bobillo vascular, es una madeja vascular, todos son vasos. Si estos vasos se lesionan, se necrosan, ese paciente ya no va a filtrar orina en suficiente cantidad, va a ser insuficiencia renal y vamos a tener nefropatías y glomerular. Nefropatía lúpica por lupus, glomerulopatía por lupus, es la glomerulopatía ramosa. Entonces, resumiendo, el número 3 va a tener complejos, antígeno,
complemento, anticuerpos, que se identifican en los casos, lesión, necrosis normal, ejemplo, glomerulopatía, ejemplo, periodontitis. La última, hipersensibilidad tipo 4. Esta, ¿cómo vendría a ser? Volvamos al ejemplo inicial. Dijimos que en nuestro organismo las células efectoras solucionan la infección matando, o con anticuerpos o con citotoxicidad, pero matan, destruyen lo que queda. ¿Qué pasaría si hay microbios que no lo pueden destruir? Por más que deben emplear todo lo que está, anticuerpos, toxicidad, letal, todo, se agotó todo el arsenal y el bicho sigue vivo. ¿Qué hace el organismo? Recién los encarcela, recién. A los bichos que no se pueden matar, recién los encarcela. Y al tenerlos encarcelados, los tiene ahí dentro, pero no le hacen enfermedad. Entonces, para eso se tienen linfocitos desensibilizados. ¿Y qué tenemos? Tenemos los granulomas, que tienen que ser las cárceles de bichos que no podemos matar. Entonces es un acúmulo de histocitos de forma epitelioide, acúmulo de linfocitos, se fusionan las células gigantes, las células gigantes multinucleares, y todo circunscribiendo a los microbios, que no los podemos matar. Entonces, esta forma exagerada de respuesta nos permite no enfermarnos de tuberculosis, no enfermarnos de micosis sistémica, siempre y cuando tengamos las defensas buenas. Si el organismo está bien, pero si el organismo está mal, está deteriorado, está con inmunodeficiencia, entonces estos bichos nos van a matar. ¿Está claro? Entonces se forma y granuloma. Puede haber también dermatitis de contacto o otro ejemplo. Vamos a ver cómo es ese granuloma. En este esquema lo entendemos mejor. Pensemos en 3D, no en 2D, 3 dimensiones. Esto es un huevo, esto es una esfera, no es un plano. Entonces, en una esfera hay miles de histocitos de aspecto epitelial, por eso se llaman epitelioides, parecen epitelio pero no son. Se fusionan células gigantes multinucleares con linfocitos. Y dentro, ahí están los BK. Están vivos, atenuados, no me dan enfermedad. ¿Está claro con esto? ¿Ok? Y acá vemos un granuloma. En la histología, un granuloma, este pulmón, acá vemos las células gigantes multinucleares, todos estos son los macrófagos, los histocitos epiteliales. A mayor aumento vemos acá. Y esta es una micosis. ¿Por qué digo que es una micosis? Porque a esta célula gigante multinuclear fagocitado a este hongo. Es el timón de barro. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama el timón de barro? ¿Cuál? Muy bien. ¿Está claro? Entonces, miren, el bicho no va a ocasionar la enfermedad, está acá atenuado. Si este paciente tiene, vamos a suponer, el cáncer, le bajan las defensas, entonces todas esas cárceles se debilitan y los bichos salen y ahí se hace enfermedad y el paciente se muere al final, más que por el cáncer. ¿Ok? Esta es la dermatitis de contacto. Entonces, tenemos el primer grupo que hemos dicho de hiperproducción, hipersensibilidad. 4 tipos. La inmediata, la 1, nos acordamos, ¿no? De ella, de su inicio, ya no nos olvidamos. La 2, que vendría a ser con anticuerpos.
no nos olvidamos tampoco, la 3 que vendría a ser los complejos, o los vasos, complejos antígenos y cuerpo complemento. Y la 4 que vendría a ser los gránulos. Entonces tenemos las 4 formas de hipertensión. Vamos al extremo opuesto, inmunodeficiencia. Cuando hay una deficiencia en el resguardo. Acá, la inmunodeficiencia, en medicina la palabra primario significa muchas veces idiopático desconocido. La palabra secundario significa una causa conocida, una causa específica. En este caso esto es raro. Simplemente lo comento, acá lo vine para que sean simplemente como parte del conocimiento de la clase. Lo que sí vamos a hablar es de la secundaria. La secundaria, la inmunodeficiencia secundaria, es una inmunodeficiencia que es, como su nombre lo dice, secundaria a algo, producida por algo. Y las siglas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Y el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se puede ver en pacientes con cáncer, que es un inmunodeprimido crónico, en pacientes con tuberculosis, en pacientes que tienen VIH. No es sinónimo VIH de SIDA. VIH es una forma de SIDA. ¿Se acuerdan? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un síndrome amplio. Si un paciente está con cáncer, no come bien, está con la medicación, la quimio, el paciente pues, está desnutrido, es un paciente que sus defensas están disminuidas. Es un inmunodeficiente. Un paciente que está con hepatitis es un inmunodeficiente. Un paciente que está con sepsis es un inmunodeficiente. Un paciente que está con tuberculosis es un inmunodeficiente. Un paciente que tiene infección por VIH también es inmunodeficiente, pero no es sinónimo. En este caso, por inmunodeficiencia por VIH, se disminuye la relación de linfocitos T. ¿Por qué es tan letal esta enfermedad? Porque todos los virus, cuando nos infectan, parasitan células. Por ejemplo, parotiditis, ese virus parasita las células de la hepatitis, ese virus parasita el hepatocitos. ¿Qué parasita? La célula que nos va a defender. Entonces, acá ya deja de ser un poco fantasía y hay los linfocitos que están deteriorados, ¿no? En lugar de que el linfocito nos defienda, está infectado, está enfermo, no va